empezar este webinario hablando de cómo generar ideas en los proyectos europeos, que probablemente yo creo que es el momento crucial y más difícil que existe cuando tenemos que pensar en un proyecto, porque tenemos un montón de ideas en la cabeza, pero concretar esas ideas y hacer que esas ideas luego lleguen a formar o a ser un proyecto europeo es básicamente lo que más cuesta, ¿no? Para generar idea, lo primero que tengo que deciros es que aquí da igual lo que tengáis en la cabeza desde la perspectiva de que se os ha ocurrido un algoritmo neperiano fantástico o de que habéis pensado en una plataforma web que haga maravillas. Eh, Eso realmente cuando enfocamos los proyectos europeos da exactamente igual. Lo que importa siempre es esas ideas o eso que tengáis en la cabeza, para qué sirven, ¿no? Y cómo se estructuran. Con lo cual, bueno, como decía, vamos a empezar a ver cómo generar ideas en los proyectos europeos y vamos a seguir para generar esas ideas cuatro pasos. Vamos a ver qué cuatro pasos son los que tenemos que seguir para tener ideas que tengan opciones, ¿no? de ser financiadas. De tal manera que lo primero que vamos a ver es cómo generar nuestras propias ideas, de cómo enfocar, encardinar las ideas que tenemos en un proyecto, en la cabeza. Segundo, vamos a ver cómo esas ideas tienen que adecuarse a las políticas, a las estrategias europeas. A su vez, vamos a ver cómo eso que tengo en la mente se incardina dentro de las diferentes convocatorias europeas. Y por último, vamos a ver cómo esos proyectos o cómo esas ideas que van surgiendo, digamos, voy a ver lo que ha sido hecho antes y voy a ver que otros proyectos europeos han sido aprobados para generar también esas ideas, ¿no? Todos los programas europeos tienen bases de datos en las que se reflejan, ¿no?, todos los proyectos que han sido financiados. Algunas son fáciles de encontrar, otras un poco más complejo, pero todas tienen esas bases de datos. Con lo cual, de lo que se trata es de saber que existe y dedicar un cierto tiempo, ¿no?, pues a ver qué proyectos son los que han sido financiados, porque recordar que una cosa importante para tener un proyecto aprobado es que sea innovador. Innovador significa que no haya sido hecho antes, o si ha sido hecho es infinitamente mejor o de un salto cualitativo. Por eso es importantísimo saber lo que antes ha sido financiado. Con lo cual, sin más, vamos a empezar por cómo generamos nuestras propias ideas. Eh, y esto que yo voy a comentaros ahora es casi de perogrullo, vais a decir, jope, lo que inventa este. Pero es que veréis que es una forma o un método para pensar en cómo armar un proyecto europeo y tener ya muchas cosas avanzadas y saber ya qué describir, qué poner, ¿no? Qué poder desarrollar cuando ya me tenga que poner, ¿no?, a trabajar en el proyecto, ¿no? Eh, para eso, fijaros, vamos a partir de que todo proyecto europeo parte siempre, pero en el 100% de los casos, de que identifiquemos una necesidad, un problema o una oportunidad. Exactamente qué es lo que queremos resolver o qué es lo que queremos aprovechar. Y eso tiene que ser un elemento, iba a decir no prioritario, pero sí importante en el ámbito de la Unión Europea. O sea, tiene que ser una necesidad o una oportunidad europea. Y esa necesidad de esa oportunidad que vayamos a resolver, tenemos que tener en cuenta que puede ser tecnológica, puede ser social, puede ser económica, pueden ser todas a la vez, ¿no? Pero tengo que partir de identificar un problema. Y esto es muchas veces lo que se nos olvida cuando hacemos los proyectos. Nos focalizamos muchísimo en el algoritmo neperiano que tenemos en nuestra cabeza y se nos está olvidando realmente eso para qué sirve, ¿no? Y realmente qué es lo que resolvería. Imaginad que vosotros estáis en un laboratorio de I+D y tenéis un colega que ha inventado unas células madre que lo que hacen es regenerar el tejido del corazón cuando una persona le da un infarto. Fantástico. Ya está, hay alguien que tiene algo. Y decís, ostras, voy a hacer un sistema para corregir, ¿no?, los desajustes de las personas que hayan tenido un infarto. Según este razonamiento sería fácil, pero sin embargo no tenemos que empezar a armar proyectos por ahí, ¿vale? Esas células madre para regenerar los infartos serían los resultados de un proyecto, no sería el proyecto en sí. El proyecto parte de una necesidad.
Si yo dijera qué necesidad resuelve en este caso, esas células madre de personas que tienen un infarto, vosotros me diréis, hombre, lo que hacemos es evitar que las personas se mueran, ¿no? O que cuando tenemos un infarto, las células se necrosan y en consecuencia pues tienen un montón de secuelas, ¿no? Y eso estaría bien. Pero es que el problema no es solo ese. A nivel europeo o a nivel de cualquier proyecto que tengáis en mente, tenéis que pensar realmente qué problema es el que resuelve en sí mismo. El que, digamos, que prevenga problemas de corazón es una necesidad, sí. Pero es que el problema básicamente no es tanto eso, que también, como el hecho de que una persona que tiene un infarto lo que hace es necesitar atención médica, va a estar ingresado a los hospitales durante mucho tiempo y eso supone un coste sanitario elevado en la Unión Europea. Con lo cual, necesidad de oportunidad. Todos los años en la Unión Europea se producen, qué sé yo, 3 millones de infartos de miocardio. De esos 3 millones de infartos de miocardio, eh, la mitad muere y la otra mitad tiene secuelas. Y de los que tienen secuelas y de los que mueren, eso se genera un gasto para el sistema sanitario de tanto y para la sociedad en función de la amortización, ¿no?, de la vida, pues tiene otro tanto, ¿no? Ese sería el problema del que partimos, con lo cual nosotros lo que vamos es a dar una solución por medio de un sistema que lo que hace es evitar a quien le da un infarto y se muere no podemos hacer nada, pero los que viven sí que les podemos reducir el coste sanitario, que ellos tengan una mejor esperanza de vida. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Con lo cual, todo proyecto europeo tenemos que partir de identificar el problema o la necesidad que pretendemos resolver. Y como veis en pantalla, lo tengo que documentar. ¿Dónde se dice que hay 3 millones de personas con infartos? ¿Dónde se dicen que muere la mitad? ¿Dónde se dice el gasto sanitario que tiene cada persona? ¿Dónde se dice, porque no vale con decir, sino tengo que justificar que mi proyecto es necesario? Y en este caso, en el ejemplo que os estoy poniendo, la justificación tiene que ver con el ahorro económico y también con el bienestar, ¿no?, de las personas que podrían acceder a ese proyecto, ¿no? Y lo tercero que tenéis que hacer es cuantificarlo. ¿De qué estamos hablando? Porque si yo no cuantifico un problema, difícilmente podré encontrar una solución. Vale, yo ya tengo unas células madre que hacen una cosa fantástica, me parece estupendo. ¿Y qué resuelvo con esto? Hombre, pues resuelvo el qué, el que las personas, digamos, tengan mejor esperanza de vida. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántas personas? ¿No? No, pues que esté menos en el hospital, ¿vale? ¿De cuánto menos estamos en el hospital? ¿De qué estamos hablando aquí? Porque si no cuantifico el problema que tengo, difícilmente podré saber si el proyecto que voy a desarrollar ha servido para algo, ¿no? Y no podré establecer una cosa importante que son los famosos KPIs, que habréis oído hablar muchos de ellos. Los Key Performance Indicators son indicadores para saber si el proyecto ha servido para algo. ¿Con qué están relacionados los indicadores siempre? Con el problema que pretendemos resolver, con la temática del proyecto, es decir, qué es lo que pretendemos aquí solventar desde una perspectiva, pues ya sea tecnológica, ya sea social o ya sea lo que sea. Imaginad que en vez del de el ejemplo de los infartos de miocardio, sois una administración pública, sois un ayuntamiento y decís, hombre, se me ha ocurrido un nuevo sistema de integración de inmigrantes en un entorno local. Fantástico. Pero ¿qué problema es el que hay? No, es que hay muchos inmigrantes ya, pero eso no es un problema. Generan delitos, no, sí. Tienen trabajo, no, sí. Suponen un coste para las arcas públicas el atender a esas personas, no, sí. ¿Y de cuánto estamos hablando? Es decir, tengo que poner en contexto eh, la propuesta que yo luego voy a hacer. Y tengo que cuantificarlo, con lo cual tengo que cuantificar que a nivel europeo hay 3 millones de inmigrantes, que de esos 3 millones, la mitad no encuentran trabajo y están por la calle, y que eso genera un 20% de aumento de delitos, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Pero documentar, cuantificar cuáles son, ¿no?, la base, ¿no?, del proyecto. Una vez que he hecho esto, lo siguiente que hago es definir si mi proyecto tiene que ver con las políticas europeas. Es decir, si la Unión Europea contempla ese problema como una prioridad dentro de las políticas, porque si lo contempla, tengo proyectos, si no lo contempla, no tengo proyectos. Es decir, ya podéis tener una idea fantástica que si no entra dentro de lo que la Unión Europea pretende, pues no tiene nada que hacer. En el caso del infarto de miocardio, la Unión Europea, pues obviamente sí tiene todos estos componentes, ¿no?, de bienestar social, etcétera,
pero por desgracia no lo puede computar esa perspectiva. Entonces, las políticas europeas lo que pretenden en el ámbito de la salud, lo que pretenden es reducir el coste sanitario y hacer los sistemas sanitarios sostenibles, con lo cual mi proyecto ¿a dónde va dirigido? Va dirigido a facilitar un sistema que evite que las personas estén tiempo en el hospital. Con eso que hacemos, reducir el gasto sanitario. ¿Entra dentro de las políticas europeas? Sí, de lleno. Con lo cual tengo un proyecto europeo con una idea que pretende resolver, en este caso, los problemas de infarto de miocardio que tiene la población. ¿Me seguís? O al igual que en el caso de los inmigrantes, porque lo que tengo es un problema social, de un aumento de la inseguridad o como lo queráis llamar, ¿no? Y frente a eso, las políticas europeas dicen, hombre, tengo que desarrollar mecanismos de integración primero porque hace falta más trabajadores o porque hace falta reducir los problemas de convivencia o por lo que sea, ¿no? Entonces, las políticas europeas también ampararían ese tipo de proyectos, ¿vale? ¿Alguna pregunta de esto? Fácil, ¿verdad? Esto no tiene mayor misterio, pero se nos olvida hacer. Entonces, partir siempre de verdad de identificar un problema y cuantificarlo, documentarlo y justificarlo. Porque sin eso no tenéis proyecto. Podéis hacer una idea fantástica, pero no tenéis proyecto europeo porque no sirve para nada. Fijaros, una vez que hemos visto el problema que hay, y yo ya digo, oye, en el caso del infarto lo que voy a hacer es un desfibrilador biológico que cuando a alguien le pega un infarto le puedo inyectar y eso se regenere. O en el caso de los inmigrantes, pues puedo establecer un nuevo modelo de integración social basado en el aprendizaje colaborativo de idiomas, ¿eh? Digo una tontería, ¿vale? Perfecto. ¿Realmente alguien va a usar o va a comprar lo que tenéis? ¿Un ayuntamiento estaría interesado en disponer de vuestra metodología de integración de inmigrantes? Vosotros diréis, hombre, pues sí, ¿por qué? Porque bueno, no. O en el caso del desfibrilador, ¿alguien está interesado o no estaría interesado en comprar ese desfibrilador biológico? Hombre, sí, porque evitan que se mueren. Ya, ¿y quién lo compraría? ¿El usuario que va por la calle que no sabe que le va a dar un infarto? Porque no llevamos desfibriladores todos los días. Entonces, ¿quién compraría estas cosas? ¿Quién usaría estas cosas? Cuando hablamos de mercado, hablamos de que no solo que se compren y vendan las cosas, que sería el caso del desfibrilador, sino que se usen, que sería el caso de la integración de inmigrantes, porque yo puedo ceder o transferir esa metodología a otros ayuntamientos para que tengan esa capacidad también, ¿no? ¿Por qué estaría un ayuntamiento interesado en aprovechar la tecnología? ¿Qué se os ocurre? ¿Por qué pensáis que están interesados? No. Si es tan buena como decís. ¿Tenéis alguna idea de por qué estaría interesado o por qué debería estar interesado? Lo usaría siempre que le suponga que un ahorro. La metodología puede ser fantástica, pero que si no aporta nada a la situación actual, da exactamente igual. Nadie lo va a usar, con lo cual esta metodología tiene, es decir, va a tener luego posibilidades de vida una vez que el proyecto termine. Sí, ¿por qué? Pues porque es tan buena que en esa necesidad que hemos visto antes, podemos decir que va a reducir el 50% de los problemas, de los delitos o como lo queráis llamar, los problemas que puede haber en un entorno determinado. Con lo cual reduce el 50%. Y a su vez, el coste que tiene por cada inmigrante es de un 40% menos del coste de las actuaciones públicas normales, con lo cual, ¿está interesado? Ojo, indudablemente sí. Indudablemente sí. ¿La sanidad pública está interesada en comprar un desfibrilador biológico? Sí. ¿Por qué? Pues porque reduce, evita que la gente llegue a los hospitales y encima mejora la calidad de vida de los mismos, con lo cual volvemos a hablar de un componente económico aquí, ¿no? Con lo cual es una cosa que tenemos que establecer. Se ha silenciado el micrófono. Perdonadme, que estaban aquí unos operarios tocando unos cables y, en fin, vale, pero no he sido la conexión del todo. Bueno, como decía, tenemos ahora mismo que establecer que
tengo un problema, una necesidad, pero todos los proyectos tienen que basarse también en que alguien lo va a usar o lo va a poder comprar o comercializar. Sobre el papel, ¿eh? Luego la realidad es la que tenga que ser. Si no tenemos un mercado que use lo que se me ha ocurrido, olvidaros también de tener un proyecto europeo, porque no tenéis una sostenibilidad posterior. Fijaros que estamos armando un proyecto europeo y sí, sé que voy a hacer un desfibrilador y sé que voy a hacer una, una metodología, pero yo no he dicho de que va a ser desfibrilador ni que va a ser revolucionario ni nada. Es decir, lo que es el contenido técnico de la propuesta va en un segundo plano. Es mucho más importante definir el para qué sirven las cosas. De tal manera que yo ya tengo un problema, que es el número de personas que tienen un infarto. Mi problema es en este caso social y económico, ¿no? Social porque hay una serie de muertos y personas vamos, que no se recuperan y tienen que estar en los hospitales, y social, jope, porque evitamos que la gente muera o que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Y económica porque reducimos el coste de estancia en los hospitales. ¿Y alguien lo compraría? Indudablemente sí, porque resulta que es que si reducimos el que a todas las personas que se recuperen tengan, o sea, les pudiéramos inyectar ese desfibrilador y se recuperasen en un 80%, por ejemplo, reduciríamos el coste sanitario de personas que tienen infarto en una millonada a nivel europeo, con lo cual garantizaríamos la sostenibilidad de los sistemas públicos, porque a nivel europeo, cuando luego veis las estrategias, que lo veremos luego, en el ámbito, por ejemplo, de la salud, la estrategia europea es hacer que los sistemas sean sostenibles, que son insostenibles en toda la Unión Europea. Es decir, todo lo que vemos aquí en España de que protestan unos otros es generalizado, porque la sanidad tiene tal gasto que es insostenible ahora mismo el modelo que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar ir al médico y generar tecnología para reducir el coste de atención si queremos mantener este sistema, ¿vale? Necesidad, tengo ya un mercado o un uso que le voy a dar, alguien estaría interesado porque ahorra dinero, porque mejora mucho lo que tiene. Realmente hay proyectos de todo tipo y condición, ¿eh? Y vosotros igual provenís de ONGs o de organizaciones de ánimo de lucro, pero realmente no hay proyecto europeo que no tenga un componente económico, aunque sea público. Siempre tiene que haber una mejora de alguna forma, porque si no, no se garantiza luego la sostenibilidad. Pensar que en el caso, por ejemplo, del proyecto de la metodología de integración de inmigrantes, el proyecto a mí me lo aprueban, termina, pero ¿qué pasa? Una vez que ha terminado el proyecto, eso ya no va a seguir funcionando. Si no hay detrás un componente económico de quién es que se va a encargar de meter dinero ahí para seguir manteniendo la metodología, no funciona, con lo cual siempre, siempre, siempre tiene que haber un componente económico. Una vez que he identificado el mercado y el uso que voy a dar a esta tecnología, perdón, a esta idea que tengo, lo que ya hago es pensar en el proyecto en sí. Y entonces, fijaros que lo hemos dejado para el tercer paso, ¿no? Lo que se me ocurre. Y entonces aquí ya digo, en el caso del desfibrilador, pues sí, yo tengo las células madre, fantástico, resuelvo infartos, lo comprarían porque reduzco, ¿no? El gasto sanitario. Pero ¿quién es el que va a usar o va a aplicar, ¿no?, ese desfibrilador? Pues lo van a hacer, obviamente, no solo los hospitales, porque cuando a uno le pega un infarto puede ser en cualquier sitio. Con lo cual tengo que establecer un sistema que sea fácil de usar, que lo pueda ser un niño, que tenga una caducidad elevada, y empiezo ya a definir la idea del proyecto, la idea del proyecto que tiene que ser el resultado que quiero conseguir. Quiero generar un desfibrilador biológico que está a disposición de todos los grandes eventos europeos para que en el caso de que alguien le dé un infarto, pues cualquier persona puede operarlo, se le puede inyectar y eso garantizaríamos que si no se ha muerto esa persona, tenga una recuperación del 80% de de todos los problemas de la célula del corazón. Fantástico. Y en el caso de la integración de inmigrantes, lo que tengo es que desarrollar un protocolo que reduzca los costes de gestión pública, que sea fácil de usar y que tenga una eficacia de inserción o de que sea superior al 40% aprendiendo un idioma. Pues perfecto. Fantástico también. Yo ya defino entonces aquí el resultado que voy a generar y empiezo ya a ver si meto tecnología, si el proceso es innovador. Sabéis que a nivel europeo hay básicamente como dos tipos de programas, ¿no? Los tecnológicos, que veis ahí abajo, que hablan ya de tecnología, ya es desarrollar I+D+I a dos niveles. Lo que veis, RIAs, que son tecnologías que están en un estadio bajo desarrollo,
o los IAs que veis ahí, que están en terreles altos, que ya son tecnologías que están casi llegando al mercado, ¿no? Pero en cualquier caso sería tecnología. Y el resto de programas europeos, todos los demás, los LIFE, Erasmus, etcétera, ya hablamos de innovación. Es decir, no es tecnología porque no desarrollamos tecnología, pero sí ese resultado, esa metodología de integración de inmigrantes, ¿no? Que se me ha ocurrido, pues tiene que ser altamente innovadora en relación con lo que hay. Porque si no aporto nada a lo que hay, no me lo van a financiar. Tengo que dar un salto cualitativo en relación con lo que hay. Y esa idea que se me tiene que ocurrir, que tiene que ser innovadora, me tiene que generar un producto final, un resultado final, que sea el que, digamos, obtenga una vez que el proyecto ha terminado. Oye, una vez que el proyecto ha terminado, ¿qué tienes? Un desfibrilador biológico para prevenir la necrosis de la fibra del corazón. O tengo una nueva metodología de integración de inmigrantes. Ese es el resultado final del proyecto y lo tengo que tener meridianamente claro. Y para ello tendré que hacer desarrollos tecnológicos, o tendré que hacer una escala industrial, o tendré luego que definir cómo lo voy a explotar. Es decir, tendré que hacer una serie, ¿no?, de actuaciones para ver quién me compraría eso y de qué manera. Es decir, empiezo a armar ya una idea de posible proyecto, ¿no? Y lo relaciono con las necesidades o los problemas. Si hemos dicho que teníamos 300.000 millones de personas con infarto en la Unión Europea, que la mitad mueren y que la otra mitad tienen secuelas, eh, con esa tecnología, en este caso, que he desarrollado, en laboratorio he conseguido demostrar que el 100% de los que tienen esas células se regeneran, con lo cual es razonable sospechar que de los 150.000 eh, que sufren secuelas, al 80% lo voy a poder regenerar, ¿no? Si tuviera un desfibrilador al lado, con lo cual yo ya puedo empezar a medir incluso mi proyecto, qué interés tiene o cuánto de bueno es en relación con el problema que pretendo resolver. Si yo genero algo que no resuelve nada de lo que hay, de verdad, olvidaros de tener un proyecto europeo. Aquí lo que no importa es el desfibrilador o lo que no importa es la metodología. Importa para qué sirven esas dos cosas y qué es lo que resuelven, ¿vale? Y una vez que he llegado hasta ahí, pues tengo que ver ya cuál es el estado del arte. Si es un proyecto innovador, qué otras cosas hay para poder comparar que la mía es superior a las existentes, o si hablamos de tecnología, pues tenemos que hablar de cuál es el estado del arte de la tecnología. Pero en cualquier caso tengo que saber qué es lo que hay para, pues para compararme, ¿no? Y para poder justificar que doy un salto cualitativo en relación con lo que hay, ¿no? Lo segundo que ya valoro, una vez que he hecho toda esta reflexión, es que voy a tener un mercado, en el caso de la metodología, siempre y cuando consiga reducir en un 20% el coste por inmigrante, o en el caso del desfibrilador, que sea fácil de usar, que esté un coste económico y que realmente pueda ser aplicado a cualquier persona. Es decir, habría alguien que se esté gastando, digamos, el dinero o esté ahorrando dinero por el uso de nuestro trabajo, ¿no? Aquí deberíais también empezar a meter otra variable, que es qué ganan los socios de un proyecto europeo. Sabéis que todo proyecto europeo requiere socios, y en esta ecuación estamos haciendo un desfibrilador biológico, por ejemplo, vais a necesitar como socio al de las células madre, que sois vosotros, ¿no? Pero vais a necesitar al que haga qué sé yo, imagino que fuera una jeringuilla, ¿no?, que se inyecta, pues al que haga las jeringuillas. Necesitaréis a una asociación de pacientes que sean las que validen que eso funciona. Es decir, cada uno va a tener un rol. Y entonces, el que hace las jeringuillas, ¿qué va a ganar? Pues si esto tiene éxito, será el que fabrica las jeringuillas. La asociación de pacientes, ¿qué va a ganar? Pues que si esto tiene éxito, resulta que van a poder reducir a sus asociados y a todo el mundo que tenga un problema de infartos, pues van a poder brindar una oportunidad, ¿no? O sea, tenéis que pensar que los socios no están porque me lo pide el programa, sino que están porque tienen un rol y para participar tienen que ganar algo más allá de la subvención, ¿no? Con lo cual, tenemos que preguntarnos con nuestros proyectos quién gana dinero, quién ahorra dinero. En el caso del desfibrilador se producen las dos cosas. Van a ganar dinero las empresas que van a fabricar el desfibrilador, y va a ahorrar dinero la administración porque va a evitar tener personas en los hospitales recuperándose, ¿no? Con lo cual es un proyecto fantástico. Y en el caso de la integración de inmigrantes, lo que se va a producir es un ahorro de las arcas públicas. Va a haber una minoración, ¿no?, del gasto público por atención, que se puede dedicar a otras cosas, y por ende incluso se puede generar cierto dinamismo económico, pues porque igual esos inmigrantes con la metodología consigo que aprendan idiomas, aprendan castellano, y encima los estoy cualificando para que tengan un empleo, con lo cual me generan, ¿no?,
otra serie de elementos que a su vez me permiten actividad económica que vuelvo otra vez a meter en las arcas públicas, ¿no? Esto desde una perspectiva abstracta, ¿no? de pensamiento, ¿no? A partir de ahí veo que el proyecto sí que tiene sentido, pues porque me reduce en un 80%, ¿no? Las personas que tienen un problema de necrosis, ¿no? Si se mueren, o conseguimos insertar a un 50% de los inmigrantes que utilizan la metodología, con lo cual genero un impacto en el proyecto. Con esta forma de trabajar, si os fijáis, lo que tenemos es un proyecto ya, porque defino un problema, establezco el problema y defino la gravedad o la cuantificación de ese problema. Veo que es un problema que necesita la sociedad, porque hay un mercado que lo está demandando, bien porque se ahorra dinero, por lo que sea. Frente a ese mercado que necesita esa idea, doy yo mi solución, que son las células madre, que es la integración de inmigrantes, que es una plataforma de trazabilidad de alimentos, lo que se os ocurra. Y esa plataforma de trazabilidad, como yo ya sé el mercado que va dirigido, la empiezo ya a pensar que debe tener una serie de características mínimas. Si considero o quiero que tenga un recorrido después del proyecto. Ahí ya donde defino toda la parte técnica que conlleva el proyecto y veo que ese proyecto efectivamente es innovador, está por encima del estado del arte, que hay un mercado efectivo si realmente consigo los resultados que me he planteado. Que necesito una serie de socios y que todos van a ganar de los resultados del proyecto, ¿no? Por lo menos la mayor parte. Que vamos a ganar dinero y que vamos a ahorrar dinero. Y a partir de aquí, si conseguimos que ese proyecto, o sea, que ese desfibrilador se implantase en la sociedad, pues podremos reducir en un 80% el uso de camas hospitalarias, ¿no? Por personas que han sufrido un infarto. Esta forma de pensar, llevárosla a cualquier idea de proyecto que tengáis. Es decir, vale para cualquier cosa, pero tenéis que partir de verdad de estos esquemas. Sin enfoque de necesidad y sin mercado, no hay no tenéis idea